Leningrado, agosto de 1941. Una niña de 14 años camina entre las ruinas de lo que antes era su vecindario. Los bombardeos alemanes han convertido edificios enteros en montañas de escombros. El aire huele a polvo y humo. Sus pasos son los únicos sonidos en la calle desierta. De repente, se detiene. Entre los restos de una pared derrumbada, distingue un objeto metálico que brilla bajo el sol, un rifle abandonado por un soldado caído. La niña lo recoge, lo examina con curiosidad. Es pesado, mucho más que ella, pero algo dentro de su mirada cambia. Su nombre es Zina Portnova, y este momento marcaría el comienzo de una de las historias más extraordinarias y menos conocidas de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Nadie hubiera imaginado que esta adolescente, que hasta hace poco solo se preocupaba por sus estudios y por jugar con sus amigos, se convertiría en el peor terror de los oficiales nazis en la región de Vitebsk, en la actual Bielorrusia. Nadie hubiera pensado que esta joven de aspecto inocente causaría más bajas al ejército invasor que muchos soldados experimentados. Y nadie, absolutamente nadie, hubiera predicho que su valentía y determinación la convertirían en una de las heroínas más jóvenes de toda la guerra. Esta es la historia de Zina Portnova, conocida por los nazis como la niña asesina y por su pueblo como una heroína que, armada con una mezcla de astucia y valor improbable para su edad, demostró que la resistencia contra la tiranía puede surgir de los lugares más inesperados. Zinaida Martinovna Portnova nació el 20 de febrero de 1926 en la ciudad de Leningrado, actual San Petersburgo, en una familia de clase trabajadora bielorrusa. Su padre, Martín Portnov, trabajaba como operario en una fábrica, mientras que su madre, Anna, se ocupaba del hogar. Zina, como la llamaban cariñosamente, era una niña como cualquier otra, con sueños y aspiraciones propias de su edad. Le gustaba la literatura y mostraba un talento especial para el dibujo, soñando quizás con convertirse algún día en artista. La vida de la familia Portnova transcurría con la normalidad que permitía la dura pero estable vida soviética de los años 30. Zina asistía a la escuela, donde destacaba como una estudiante brillante. Sus profesores veían en ella un futuro prometedor. Era una niña sociable, con un círculo cercano de amigos, aunque algunos de ellos notaban en ella un rasgo distintivo, una determinación inusual para su edad y una profunda sensibilidad ante las injusticias. El verano de 1941 prometía ser como cualquier otro. Cuando terminó el año escolar, los padres de Zina decidieron enviarla a pasar las vacaciones con su abuela en la granja familiar, cerca del pueblo de Obol, en la región de Vitebsk, entonces parte de la República Socialista Soviética de Bielorrusia. Era una práctica común entre las familias urbanas soviéticas. Los niños pasaban los veranos en el campo, disfrutando del aire fresco y ayudando en las tareas agrícolas. Nadie podía prever que esta decisión familiar rutinaria cambiaría para siempre el destino de Zina y la colocaría en las páginas de la historia. El 22 de junio de 1941, mientras Zina disfrutaba de las primeras semanas de su estancia en el campo, las fuerzas alemanas lanzaron la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. La ofensiva nazi avanzó con una velocidad devastadora. En cuestión de semanas, grandes porciones del territorio soviético occidental cayeron bajo control alemán. La región de Vitebsk se encontraba directamente en la ruta de avance del grupo de ejército centro-alemán. Para finales de julio, Obol y sus alrededores estaban bajo ocupación nazi. De un día para otro, Zina se encontró atrapada tras las líneas enemigas, separada de sus padres en Leningrado, que pronto estaría bajo el terrible asedio que duraría 872 días. Los primeros días de la ocupación fueron un shock para los habitantes de Obol. Los alemanes establecieron un nuevo orden, imponiendo toques de queda, racionamientos y un estricto control sobre la población. Cualquier sospecha de simpatía hacia el régimen soviético o de resistencia era castigada severamente, a menudo con ejecuciones públicas destinadas a aterrorizar a los civiles. Para Zina, una niña de ciudad de apenas 15 años, este nuevo mundo era aterrador y confuso. Su abuela intentaba protegerla, manteniéndola cerca de la granja y enseñándole a ser invisible ante los ojos de los ocupantes. Pero Zina, con la perspicacia propia de un adolescente inteligente, observaba y entendía más de lo que los adultos creían. Veía cómo los soldados alemanes requisaban alimentos, dejando a los locales con apenas lo suficiente para sobrevivir. Presenciaba los malos tratos a los ancianos que no podían cumplir con las cuotas de producción impuestas. Escuchaba historias sobre jóvenes enviados a trabajos forzados en Alemania. Y, lo más impactante para ella, supo de las primeras masacres de judíos y comisarios políticos soviéticos en pueblos cercanos.
Cada día bajo la ocupación es como vivir en una pesadilla de la que no puedes despertar, escribiría más tarde en un mensaje a la resistencia. Pero en las pesadillas solo puedes sufrir. En la realidad, puedes luchar. La oportunidad de luchar llegó a mediados de 1942, cuando Sina entró en contacto con miembros de la organización clandestina juvenil Joven Guardia, Molodaya Gvardiya, una rama del movimiento partisano que operaba en la región. Inicialmente, su participación fue modesta. Servía como mensajera, llevando información entre células partisanas aprovechando que, como niña, despertaba menos sospechas. Pero Sina pronto demostró tener capacidades que iban más allá de su edad. Tenía una memoria excepcional para los detalles, una gran capacidad para orientarse en el bosque, y una sangre fría sorprendente en situaciones de peligro. Estas cualidades no pasaron desapercibidas para los líderes partisanos. Efrem Selesniak, comandante de una unidad partisana que operaba cerca de Obol, recordaría más tarde: cuando conocí a Sina, vi a una niña delgada con trenzas y ojos grandes y serios. Pensé que era demasiado joven para el tipo de trabajo que hacíamos. ¡Qué equivocado estaba! Tenía más valor y determinación que muchos hombres adultos en nuestra unidad. A finales de 1942, Sina ya era un miembro activo de la unidad Juicio Vengador, Stitel, parte de la brigada partisana Kliment Voroshilov. Su primera acción directa contra el ocupante ocurrió cuando participó en el sabotaje de una central eléctrica que suministraba energía a una guarnición alemana. La operación fue un éxito y dejó a los ocupantes sin electricidad durante días cruciales del invierno, afectando sus comunicaciones y moral. Este éxito inicial envalentonó a la joven Sina, que comenzó a sugerir operaciones cada vez más audaces. En una reunión del comando partisano, sorprendió a todos al proponer un plan para atacar directamente uno de los mayores problemas que enfrentaban: la escasez de armas. Los alemanes tienen muchas armas y nosotros pocas, dijo simplemente. Tomemos las suyas. Así surgió una operación que parecía sacada de una novela de aventuras. Sina, junto con otros 2 partisanos jóvenes, emboscaría a mensajeros alemanes que viajaban entre guarniciones. En estos ataques relámpago, los partisanos no solo obtenían documentos valiosos, sino también armas y municiones. Fue durante una de estas emboscadas cuando Sina disparó un arma por primera vez contra un ser humano. El objetivo era un mensajero alemán que viajaba en motocicleta por un camino forestal. Sina y sus compañeros bloquearon el camino con troncos y esperaron ocultos. Cuando el mensajero se detuvo para retirar el obstáculo, atacaron. No sentí nada cuando apreté el gatillo, confesaría después a una compañera. Ni miedo, ni duda, ni arrepentimiento. Solo pensaba en todos los que habían sufrido, en mi familia en Leningrado pasando hambre, en los niños del pueblo que habían quedado huérfanos. Y entonces, el disparo fue tan natural como respirar. Este primer enfrentamiento directo marcó un punto de inflexión para Sina. Ya no era solo una mensajera o informante. Se había convertido en combatiente. Y con cada operación exitosa, su confianza y determinación crecían. La reputación de Sina entre los partisanos aumentaba, pero también comenzaba a llamar la atención de los ocupantes. Los alemanes empezaron a escuchar informes sobre una joven partisana excepcionalmente valiente y eficaz. Al principio, muchos oficiales se negaron a creer que una adolescente pudiera representar una amenaza seria. Subestimarla jugaría a favor de Sina en numerosas ocasiones. A principios de 1943, la situación en la región de Vitebsk era cada vez más tensa. Tras la derrota en Stalingrado, los alemanes intensificaron sus operaciones antipartisanas, conscientes de que la resistencia debilitaba gravemente su retaguardia. Lanzaron una serie de operaciones de pacificación que, en realidad, consistían en arrasar pueblos enteros sospechosos de apoyar a los partisanos. En este contexto de creciente brutalidad, Sina y su unidad recibieron una misión que cambiaría definitivamente su estatus: infiltrarse en una guarnición alemana para llevar a cabo un acto de sabotaje de alto impacto. La oportunidad surgió cuando los alemanes establecieron un comedor para oficiales y personal administrativo en Obol. Aprovechando su conocimiento del área y su apariencia inofensiva, Sina consiguió un trabajo como ayudante de cocina. Durante semanas, observó rutinas, identificó a oficiales clave y ganó la confianza del personal alemán, que veía en ella a una simple campesina ignorante. Lo que los alemanes no sabían es que Sina estaba planeando uno de los actos de sabotaje más audaces de la resistencia local: envenenar la comida servida en el comedor. La operación se llevó a cabo un día de finales de agosto de 1943.
Aprovechando un momento en que quedó sola en la cocina, Sina vertió veneno, probablemente arsénico proporcionado por químicos partisanos, en la sopa que se serviría ese día. Más de 100 soldados y oficiales alemanes enfermaron gravemente, y decenas murieron. El caos que siguió fue inmediato. Los alemanes, furiosos, iniciaron una investigación para encontrar al responsable. Las sospechas pronto se dirigieron hacia el personal de cocina. Cuando comenzaron a interrogar a los trabajadores, Sina se dio cuenta de que pronto llegarían a ella. En un acto de sangre fría extraordinario, cuando los investigadores alemanes la interrogaron, Sina negó cualquier conocimiento del envenenamiento. Para demostrar su inocencia, hizo algo que dejó atónitos a sus interrogadores. Tomó una cucharada de la misma sopa envenenada y la comió frente a ellos. Esta acción temeraria casi le cuesta la vida. Sina enfermó gravemente, pero sobrevivió gracias a que logró inducirse el vómito cuando quedó momentáneamente sin vigilancia. Aprovechando la confusión y su aparente inocencia demostrada, consiguió escapar y regresar al bosque con los partisanos. La historia del envenenamiento y de la audaz fuga de Sina se convirtió rápidamente en una leyenda entre los partisanos y los habitantes locales. Para los ocupantes, fue una humillación que no podían tolerar. La joven pasó de ser una molestia a convertirse en un objetivo prioritario. Los alemanes pusieron precio a su cabeza y distribuyeron su descripción entre sus unidades. La niña asesina de Obol, así comenzaron a llamarla en los informes alemanes. Un nombre que pretendía demonizarla, pero que, irónicamente, se convirtió en un símbolo de esperanza para la población ocupada. Los meses siguientes fueron de intensa actividad para Sina y su unidad. Participaron en el descarrilamiento de trenes de suministros alemanes, atacaron guarniciones aisladas, y siguieron recopilando información vital sobre movimientos de tropas que transmitían al mando soviético más allá de las líneas enemigas. Hacia finales de 1943, la situación militar comenzaba a cambiar. El Ejército Rojo había lanzado una serie de ofensivas tras su victoria en la batalla de Kursk, y avanzaba inexorablemente hacia el oeste. Los partisanos intensificaron sus actividades para apoyar este avance, socavando aún más la ya debilitada posición alemana. En este contexto, Sina recibió la misión que pondría a prueba sus habilidades como nunca antes: infiltrarse nuevamente, pero esta vez en la sede del comando alemán en la ciudad de Vitebsk, para obtener información sobre emplazamientos defensivos ante la inminente ofensiva soviética. Era una misión prácticamente suicida. Vitebsk se había convertido en un baluarte defensivo alemán, con medidas de seguridad extremas. Pero Sina, que entonces tenía 17 años y se había convertido en una operativa experimentada, aceptó el desafío. «Si muero haciendo esto», le dijo a su comandante, «al menos sabré que he vivido por algo que vale la pena». Con documentos falsificados que la identificaban como una huérfana local que buscaba trabajo, Sina se infiltró en la ciudad. Durante varios días, recopiló información crucial sobre fortificaciones, depósitos de municiones y centros de comunicaciones. Cuando creyó tener suficiente, inició el peligroso viaje de regreso a través de las líneas alemanas. Fue entonces cuando la suerte, que tantas veces había estado de su lado, pareció abandonarla. Una patrulla alemana la detuvo en un control rutinario a las afueras de la ciudad. Algo en sus documentos o en su comportamiento despertó sospechas, y Sina fue llevada a un puesto avanzado para ser interrogada. Lo que sucedió a continuación se convertiría en la culminación legendaria de su corta pero extraordinaria carrera como partisana. Consciente de que un interrogatorio prolongado revelaría inevitablemente su identidad, y sabiendo el destino que le esperaba como partisana capturada, Sina tomó la decisión más audaz de su vida. Durante un momento en que el oficial que la interrogaba se distrajo, se abalanzó sobre su escritorio, agarró su pistola y, antes de que nadie pudiera reaccionar, disparó al oficial y a dos guardias que estaban en la habitación. En medio del caos, Sina corrió hacia la salida. Estaba a punto de escapar cuando sonó una alarma. Los guardias externos, alertados por los disparos, comenzaron a dispararle. Herida, logró llegar al bosque cercano, pero la pérdida de sangre y el frío invernal pronto comenzaron a pasarle factura. Los acontecimientos exactos de los siguientes días permanecen en cierta oscuridad. Según algunas fuentes, Sina fue finalmente capturada después de varios días de persecución. Otras afirman que fue encontrada inconsciente, casi congelada. Lo que está claro es que, finalmente, cayó en manos de la Gestapo. Los interrogatorios que siguieron fueron brutales. Sina, gravemente herida y debilitada,
Fue sometida a torturas para que revelara la ubicación de los campamentos partisanos y la identidad de sus colaboradores locales. A pesar de su sufrimiento, no reveló ninguna información. Un oficial alemán presente durante estos interrogatorios comentaría más tarde, tras ser capturado, nunca había nadie tan joven con tal fuerza de voluntad. Muchos hombres adultos se quebraban en horas. Ella aguantó días sin decir una palabra útil. Finalmente, viendo que no obtendrían información, y furiosos por la humillación que esta adolescente les había infligido a lo largo de casi 2 años, los nazis decidieron su destino. En enero de 1944, Zinaida Portnova fue ejecutada, probablemente en la prisión de Vitebsk. Tenía solo 17 años. Así terminó la vida de esta joven extraordinaria. Pero su historia estaba lejos de concluir. En los años siguientes, a medida que los detalles de sus hazañas se fueron conociendo, Zina se convirtió en un símbolo de la resistencia juvenil contra la ocupación nazi. El 1 de julio de 1958, casi 15 años después de su muerte, Zinaida Martinovna Portnova recibió póstumamente el título de Héroe de la Unión Soviética, la máxima condecoración militar soviética, convirtiéndose en una de las galardonadas más jóvenes de la historia. Su historia, sin embargo, no trata solo de actos de violencia o sabotaje, por muy justificados que fueran en el contexto de resistencia contra la ocupación. La verdadera historia de Zina es la de una adolescente que, enfrentada a circunstancias imposibles, encontró dentro de sí misma una reserva de coraje y determinación que muy pocos adultos podrían igualar. Como diría años después la escritora Svetlana Alexievich, ganadora del Premio Nobel y cronista de la experiencia soviética durante la guerra, las historias como la de Zina nos recuerdan que los grandes momentos de la historia no solo los hacen los grandes hombres en los campos de batalla. A veces, son las decisiones de personas comunes, incluso niños, las que cambian el curso de los acontecimientos. Exploraremos más a fondo la red partisana juvenil de la que Zina formaba parte, cómo estos jóvenes consiguieron organizarse bajo las narices de una de las máquinas de ocupación más brutales de la historia, y el impacto que sus acciones tuvieron en el esfuerzo de guerra soviético. Un frío amanecer de octubre de 1942. Una docena de adolescentes se reúnen en un sótano abandonado en las afueras de Obol. Sus rostros, iluminados débilmente por una lámpara de queroseno, muestran una mezcla de determinación y miedo. La mayoría no supera los 16 años. Entre ellos destaca Zina Portnova, que a sus 16 años ya es considerada una veterana. Están jurando lealtad a una organización que acaban de formar, los Vengadores Jóvenes, Unity Mstiteli. Su promesa es simple pero peligrosa: luchar contra los ocupantes nazis por cualquier medio disponible, hasta la victoria o la muerte. Esta escena, reconstruida a partir de testimonios de supervivientes, marca el nacimiento formal de una de las más extraordinarias redes de resistencia juvenil durante la Segunda Guerra Mundial. Un grupo que, pese a la juventud de sus miembros, infligiría un daño considerable a la maquinaria de guerra alemana y se convertiría en un símbolo de la resistencia del pueblo soviético. Para entender cómo estos jóvenes llegaron a formar parte de la resistencia, debemos analizar el contexto más amplio del movimiento partisano soviético y la situación particular de los jóvenes bajo la ocupación nazi. Tras la invasión alemana de la Unión Soviética en junio de 1941, las fuerzas del eje avanzaron rápidamente, ocupando vastas extensiones de territorio soviético. Millones de civiles quedaron bajo ocupación. Ante esta situación, el gobierno soviético impulsó la formación de unidades partisanas que operarían tras las líneas enemigas. El 3 de julio de 1941, apenas 2 semanas después del inicio de la invasión, Stalin se dirigió a la nación por radio, llamando a formar grupos de partisanos, a pie y a caballo, para volar puentes y carreteras, dañar líneas telefónicas y telegráficas, incendiar bosques, depósitos y transportes. Este llamamiento oficial legitimó y respaldó lo que ya estaba comenzando a ocurrir espontáneamente en muchas áreas ocupadas. Bielorrusia, donde se encontraba Zina, se convirtió en el epicentro del movimiento partisano soviético. Las extensas zonas boscosas y pantanosas ofrecían escondites ideales, y la brutalidad de la ocupación alemana proporcionaba un flujo constante de reclutas motivados por la venganza. Para finales de 1942, se estimaba que más de 374.000 partisanos operaban en territorio soviético ocupado, de los cuales aproximadamente 122.000 estaban en Bielorrusia. Estas fuerzas estaban organizadas en brigadas y destacamentos, con estructuras de mando que iban desde grupos locales hasta un cuartel general central del movimiento partisano establecido en Moscú. Pero entre la población civil que buscaba formas de resistir,
Había un grupo particularmente vulnerable pero también exclusivamente posicionado: los jóvenes. Los adolescentes bajo ocupación enfrentaban realidades brutales. Muchos habían perdido a sus padres, quedando huérfanos o separados de sus familias como Sina. Las escuelas estaban cerradas o habían sido transformadas en centros de propaganda nazi. La comida escaseaba, y los jóvenes eran particularmente vulnerables a la deportación para trabajos forzados en Alemania. Sin embargo, tenían una ventaja: los ocupantes tendían a subestimarlos. Un adolescente podía moverse con menos restricciones que un hombre adulto, despertar menos sospechas, y acceder a lugares donde los partisanos adultos serían inmediatamente detenidos. Fue en este contexto donde surgieron organizaciones juveniles clandestinas por todo el territorio ocupado. La más famosa fue la Joven Guardia, Molodaya Gvardija, en Krasnodon, Ucrania, inmortalizada en la novela homónima de Alexander Fadeyev. Pero hubo muchas otras, como los Vengadores Jóvenes en la región de Vitebsk, donde Sina se convertiría en una figura central. Efrosinya Senkova, una joven maestra de 18 años, fue quien concibió inicialmente la idea de formar un grupo de resistencia juvenil en Obol. Reunió a un grupo inicial de adolescentes de confianza, entre ellos Sina Portnova, quien ya había demostrado su determinación en pequeños actos de resistencia individual. El núcleo del grupo se formó a principios de 1942, pero fue en octubre de ese año cuando se formalizó con un juramento solemne y un nombre propio: Juni Diemstiteli. Inicialmente contaban con unos 17 miembros activos, todos entre 14 y 19 años, aunque la red de simpatizantes y colaboradores ocasionales era mucho más amplia. Establecieron una estructura organizativa simple pero efectiva. Senkova era la líder formal, mientras que Sina, gracias a su inteligencia y sangre fría, se convirtió rápidamente en su mano derecha. Otros miembros destacados incluían a los hermanos Nikolai y Vladimir Gorachevi, Fyodor Slushchenko y Nina Asolina. Las actividades iniciales del grupo fueron modestas pero importantes. Distribución de octavillas con noticias verídicas del frente, contrarrestando la propaganda nazi, pequeños actos de sabotaje como cortar líneas telefónicas, y recogida de información sobre unidades alemanas que luego transmitían a los partisanos adultos. Uno de los primeros golpes serios que asestaron fue el robo de un generador de la guarnición local, que dejó a los alemanes sin radio durante días críticos. Fue una operación simple pero efectiva. Aprovechando que el guardia estaba distraído, Vladimir Gorachevi y Sina se deslizaron en la sala del generador, lo desconectaron y se lo llevaron en un carro, oculto bajo paja. Los alemanes nunca sospecharon que unos adolescentes pudieran ser los responsables, y centraron sus investigaciones en los partisanos adultos de los bosques cercanos. Poco a poco, las actividades del grupo se fueron volviendo más ambiciosas y peligrosas. En diciembre de 1942, incendiaron una fábrica de ladrillos que había sido convertida en cuartel por los alemanes. 3 meses después, volaron una central eléctrica local, dejando sin electricidad a varias instalaciones militares alemanas durante un crudo invierno. Pero quizás su acción más efectiva, y la que comenzó a llamar seriamente la atención de los ocupantes, fue la campaña sostenida contra la línea ferroviaria Polotsk-Vitebsk. Esta línea era crucial para el suministro del grupo de ejércitos centro-alemán. Entre febrero y julio de 1943, los Vengadores Jóvenes, en coordinación con unidades partisanas adultas, lograron descarrilar 7 trenes de suministros militares. Estas operaciones requerían un nivel de planificación y ejecución que sería impresionante incluso para saboteadores adultos experimentados. Los jóvenes debían estudiar los horarios de los trenes, identificar los puntos más vulnerables de la vía, y colocar los explosivos, generalmente proporcionados por unidades partisanas, sin ser detectados, a menudo a plena luz del día. Fyodor Slushchenko, uno de los pocos miembros del grupo que sobrevivió a la guerra, recordaría años después: éramos niños jugando el juego más peligroso del mundo. Pero lo hacíamos porque sentíamos que no teníamos otra opción. Cada tren que lográbamos descarrilar era una pequeña victoria, un poco de venganza por todo lo que nos habían quitado. Para 1943, los Vengadores Jóvenes habían establecido contacto formal con la brigada partisana Kliment Voroshilov, convirtiéndose efectivamente en su unidad de inteligencia y sabotaje urbano. Esta conexión les proporcionó mejores armas, explosivos y entrenamiento, pero también aumentó los riesgos que corrían. Mientras tanto, Sina Portnova había desarrollado habilidades particulares que la convertían en una operativa excepcionalmente valiosa. Tenía una capacidad innata para la actuación, pudiendo adoptar diferentes personajes según la situación. A veces se presentaba como una huérfana desamparada buscando trabajo,
otras como una joven campesina ingenua. Esta capacidad para volverse invisible en plena vista era uno de sus mayores activos. Un ejemplo notable de estas habilidades ocurrió en la primavera de 1943. Los alemanes habían aumentado los controles en los caminos rurales, buscando interceptar mensajeros partisanos. Sina, que llevaba documentos importantes, fue detenida en uno de estos controles. Con una presencia de ánimo extraordinaria, comenzó a llorar desconsoladamente, contando entre sollozos una historia elaborada sobre un hermano enfermo y la necesidad desesperada de conseguir medicina. Su actuación fue tan convincente que no solo los guardias la dejaron pasar, sino que uno de ellos incluso le dio un trozo de pan, compadecido por su aparente sufrimiento. Este tipo de astucia, combinada con un valor a toda prueba, hizo que Sina se ganara el respeto no solo de sus compañeros jóvenes, sino también de los comandantes partisanos adultos. Pronto, se le confiaron misiones cada vez más complejas y peligrosas. Una de estas misiones fue la infiltración en el comedor alemán de Obol, que ya describimos en la primera parte. Este acto, que resultó en decenas de bajas alemanas, marcó un punto de inflexión. Los ocupantes empezaron a tomar muy en serio la amenaza que representaba la resistencia juvenil. La respuesta alemana fue brutal. Intensificaron las redadas, instalaron más puntos de control y comenzaron a reclutar informantes locales ofreciendo recompensas por información. En agosto de 1943, esta presión aumentada dio sus primeros frutos devastadores para los Vengadores jóvenes. Fyodor Slushchenko y Vladimir Gorachevi fueron detenidos durante una redada. Sometidos a torturas intensas, Vladimir eventualmente se quebró y reveló nombres de otros miembros del grupo. Esto desencadenó una ola de arrestos que diezmó a la organización. Efrosinya Senkova, la líder, logró escapar a los bosques con algunos miembros, uniéndose a una unidad partisana convencional. Sina también escapó temporalmente, pero decidió volver a la zona para advertir a los colaboradores que aún no habían sido descubiertos. Fue una decisión valiente pero peligrosa. Los alemanes habían intensificado la vigilancia, y el 6 de septiembre de 1943, Sina fue identificada por un informante local mientras intentaba contactar con una familia que había ayudado al grupo. Logró escapar de la captura inmediata, pero los alemanes ahora conocían su identidad y su descripción fue distribuida ampliamente. Durante los siguientes meses, Sina tuvo que mantenerse en constante movimiento. Se unió formalmente a la unidad partisana Amstitel, Vengador, donde su conocimiento de la región y su experiencia en operaciones clandestinas resultaron invaluables. Pero su deseo de continuar la lucha en las zonas urbanas, donde sentía que podía ser más efectiva, la llevó a aceptar la peligrosa misión de regresar a Vitebsk que describimos anteriormente, y que eventualmente resultaría en su captura y ejecución. Mientras tanto, el destino de los demás miembros de los Vengadores jóvenes fue igualmente trágico. De los 17 miembros principales, 11 fueron capturados y ejecutados por los alemanes. Los hermanos Gorachevi, Nina Asolina, María de Mentey y otros jóvenes que apenas habían comenzado a vivir sus vidas fueron torturados y asesinados en la prisión de Polotsk entre septiembre y diciembre de 1943. Efrosinya Senkova y unos pocos sobrevivientes continuaron la lucha con unidades partisanas regulares hasta la liberación de la región por el Ejército Rojo en 1944. Senkova sobrevivió a la guerra y dedicó años a documentar y preservar la memoria de sus jóvenes camaradas caídos. El sacrificio de estos adolescentes no fue en vano. Según los informes militares soviéticos de posguerra, las actividades de los Vengadores jóvenes y grupos similares causaron daños significativos a la infraestructura y logística alemana en la región. Se les atribuye la muerte de más de 150 soldados y oficiales alemanes, el descarrilamiento de 11 trenes, la destrucción de 3 puentes y numerosos actos de sabotaje en instalaciones militares. Más allá de los números, su impacto psicológico fue profundo. Para los ocupantes, la idea de que incluso los niños y adolescentes locales eran enemigos potenciales creaba un entorno de constante paranoia que limitaba su efectividad operativa. Para la población civil, estos jóvenes héroes representaban la esperanza en los momentos más oscuros de la ocupación. El caso de los Vengadores jóvenes no fue único. Por todo el territorio soviético ocupado, surgieron organizaciones juveniles similares. En Krasnodon, Ucrania, la joven guardia realizó operaciones comparables hasta que fueron traicionados y ejecutados en 1943. En Minsk, capital de Bielorrusia, la organización Guerrilleros Jóvenes distribuyó miles de octavillas, liberó prisioneros de guerra y saboteó infraestructura alemana. Estos jóvenes representaban una forma de resistencia particularmente efectiva,
porque operaban en un espacio ciego para los ocupantes. La doctrina militar alemana estaba preparada para lidiar con unidades militares convencionales y, hasta cierto punto, con grupos partisanos adultos. Pero no tenían protocolos claros para enfrentar a adolescentes que iban en bicicleta colocando explosivos, o a niñas que servían té envenenado. Nos subestimaron porque éramos jóvenes, escribiría años después Valentín Komarov, uno de los pocos miembros de los Vengadores jóvenes que sobrevivió. Y ese fue su error más grande. No entendían que precisamente por ser jóvenes estábamos dispuestos a correr riesgos que los adultos considerarían insensatos. No teníamos miedo porque no comprendíamos completamente el peligro. Y cuando finalmente lo comprendimos, ya era demasiado tarde para echarse atrás. Esta combinación de valentía juvenil, subestimación por parte del enemigo, y la capacidad única de los jóvenes para maniobrar en entornos donde los adultos serían inmediatamente sospechosos, creó un tipo de resistencia que los ocupantes encontraron particularmente difícil de combatir. Pero el costo humano fue devastador. La mayoría de estos jóvenes resistentes no sobrevivieron para ver la liberación. Muchos, como Sina, fueron capturados, torturados y ejecutados. Otros murieron en combate o en misiones de sabotaje. Los que sobrevivieron quedaron marcados para siempre por sus experiencias. La participación de niños y adolescentes en la resistencia plantea preguntas éticas complejas que los historiadores y estudiosos han debatido durante décadas. ¿Deberían los adultos haber impedido que estos jóvenes se involucraran en actividades tan peligrosas? ¿O era su participación una respuesta inevitable ante la brutalidad de la ocupación? No hay respuestas simples a estas preguntas. Lo que está claro es que estos jóvenes tomaron sus propias decisiones en circunstancias extraordinariamente difíciles, y lo hicieron con un coraje y una claridad moral que sigue siendo conmovedora décadas después. La historia de Sina Portnova y los Vengadores jóvenes nos recuerda que la resistencia contra la tiranía puede surgir de los lugares más inesperados. Nos muestra que incluso los más vulnerables pueden encontrar formas de luchar por su dignidad y libertad. Y nos plantea preguntas incómodas sobre el costo humano de la guerra, especialmente para los más jóvenes. Exploraremos cómo la Unión Soviética conmemoró a estos jóvenes héroes después de la guerra, su lugar en la memoria colectiva, y las lecciones que su valentía ofrece para las generaciones actuales y futuras. Moscú, 1 de julio de 1958. En una ceremonia solemne en el Kremlin, Nikita Khrushchev, líder de la Unión Soviética, entrega la estrella de oro de héroe de la Unión Soviética a una mujer mayor que llora silenciosamente. Es Anna Portnova, recibiendo la máxima condecoración soviética otorgada póstumamente a su hija Sina, 14 años después de su muerte. En su discurso, Khrushchev destaca: el heroísmo de Zinaida Portnova representa lo mejor del espíritu soviético. Una joven que, cuando la patria lo necesitó, mostró un valor que muchos adultos podrían envidiar. Este reconocimiento oficial marcó la culminación de un largo proceso por el cual Sina y otros jóvenes resistentes pasaron de ser héroes locales casi olvidados a símbolos nacionales de patriotismo y sacrificio. Pero el camino hasta este reconocimiento no fue simple ni directo, y refleja las complejas políticas de la memoria en la Unión Soviética de posguerra. Inmediatamente después de la guerra, la Unión Soviética estaba centrada en la reconstrucción del país devastado y en consolidar sus nuevas esferas de influencia en Europa Oriental. Las historias individuales de heroísmo, especialmente aquellas que no encajaban perfectamente en las narrativas oficiales preferidas, recibieron relativamente poca atención. Durante los últimos años del mandato de Stalin, 1945 a 1953, la narrativa oficial sobre la Gran Guerra Patriótica, como los soviéticos llamaban a su lucha en la Segunda Guerra Mundial, se centró principalmente en el papel del Partido Comunista, el liderazgo de Stalin y los logros del Ejército Rojo Regular. El movimiento partisano, aunque reconocido, ocupaba un lugar secundario en esta narrativa, y la resistencia juvenil era apenas mencionada. Esto comenzó a cambiar tras la muerte de Stalin y especialmente durante el deshielo de Khrushchev, un periodo de relativa liberalización cultural y política. El nuevo liderazgo soviético buscaba distanciarse del culto a la personalidad stalinista y encontrar nuevos símbolos de heroísmo colectivo con los cuales el pueblo pudiera identificarse. En este contexto, las historias de jóvenes resistentes como Sina Portnova adquirieron una nueva relevancia. Estas narrativas permitían destacar el heroísmo del pueblo soviético común sin necesariamente vincular sus acciones directamente con Stalin. Además, ofrecían modelos de comportamiento inspiradores para las nuevas generaciones que no habían vivido la guerra.
El primer reconocimiento literario significativo de la historia de Sina llegó en 1955 con la publicación del libro Historia de una clandestinidad juvenil de Mikhail Smirnov, que documentaba las actividades de los Vengadores jóvenes. Este libro, basado en entrevistas con sobrevivientes como Efrosin Yasenkova, presentaba por primera vez a un público amplio los detalles de la resistencia juvenil en la región de Vitebsk. El impacto del libro fue considerable. Generó un renovado interés en las historias de resistencia juvenil y llevó a investigaciones adicionales que eventualmente resultaron en el reconocimiento oficial de Sina y otros jóvenes resistentes. En 1958, Zinaida Portnova recibió póstumamente el título de Héroe de la Unión Soviética, la más alta condecoración militar soviética. Esta distinción era extraordinaria considerando que se otorgaba raramente a civiles y aún más raramente a menores de edad. De hecho, Sina es una de las heroínas más jóvenes en recibir este honor, lo que subraya el impacto excepcional de sus acciones. Tras este reconocimiento oficial, la historia de Sina comenzó a aparecer en libros de texto escolares, películas documentales y obras literarias por toda la Unión Soviética. Se convirtió en una figura ejemplar dentro de la Organización de Pioneros, el movimiento juvenil soviético para niños de 10 a 15 años. Escuelas, calles y organizaciones pioneras fueron nombradas en su honor. Se erigieron monumentos conmemorativos en Leningrado, su ciudad natal, y en la región de Vitebsk donde había luchado. Su imagen apareció en sellos postales, y su historia se convirtió en parte del canon patriótico soviético. Sin embargo, como sucede con muchas figuras históricas que se convierten en símbolos oficiales, la Sina que se presentaba en estas conmemoraciones era a menudo una versión simplificada y un tanto sanitizada de la persona real. El énfasis se ponía en su patriotismo, valentía y lealtad, mientras que los aspectos más complejos y perturbadores de su historia, la brutalidad que experimentó y a la que respondió, los dilemas morales que enfrentó, el costo psicológico de sus acciones, eran a menudo minimizados o ignorados. La escritora Svetlana Alexievich, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2015, señaló este problema en su obra La guerra no tiene rostro de mujer, donde exploraba las experiencias ignoradas de mujeres soviéticas durante la guerra. Convertimos a nuestros héroes en monumentos de bronce, perfectos e infalibles. Pero al hacerlo, les robamos su humanidad, su complejidad, y con ella, el verdadero alcance de su heroísmo. Esta tendencia a la mitificación no era exclusiva de la historia de Sina o de la narrativa soviética. Es un patrón común en cómo las sociedades recuerdan a sus héroes de guerra, especialmente a los jóvenes. Figuras similares en otros países, como Lepa Radic en Yugoslavia o los miembros de la Rosa Blanca en Alemania, experimentaron procesos comparables de conmemoración que a veces simplifican sus complejas realidades históricas. Con la disolución de la Unión Soviética en 1991, la historia de Sina Portnova, como muchos otros aspectos de la narrativa soviética sobre la guerra, entró en un periodo de revaluación y, en algunos casos, de relativo olvido. En la Bielorrusia independiente, donde ocurrieron gran parte de sus acciones, el legado de Sina ha recibido un tratamiento variable dependiendo del clima político. Bajo el gobierno de Alexander Lukashenko, que ha mantenido muchos elementos de la memoria histórica soviética, Sina sigue siendo oficialmente honrada como una heroína nacional. Su historia aparece en libros de texto escolares, y se organizan regularmente eventos conmemorativos en aniversarios significativos. En la Rusia postsoviética, Sina permanece como una figura respetada en el panteón de héroes de la Gran Guerra Patriótica, aunque ya no recibe la atención prominente que tenía durante la era soviética. Su historia tiende a ser más conocida entre las generaciones mayores que crecieron con estas narrativas que entre los jóvenes. En Occidente, historias como la de Sina han sido mucho menos conocidas, eclipsadas por narrativas más familiares sobre la resistencia en Europa occidental, como la resistencia francesa o la historia de Ana Frank. Solo recientemente, con un renovado interés académico en la experiencia soviética durante la guerra y en las historias de mujeres combatientes, estas narrativas han comenzado a recibir mayor atención internacional. En 2015, la historiadora británica Liuba Vinogradova publicó Defending the Motherland, The Soviet Women Who Fought Hitler's Asses, que incluía un capítulo sobre jóvenes resistentes como Sina. Ese mismo año, la película rusa La batalla por Sebastopol, aunque centrada en otra figura femenina soviética, la francotiradora Lyudmila Pavlichenko, renovó el interés internacional en las historias de mujeres soviéticas durante la guerra. Este renovado interés plantea preguntas importantes. ¿Cómo deberíamos entender y conmemorar figuras como Sina Portnova hoy? ¿Qué relevancia tienen sus experiencias para las generaciones actuales? ¿Y qué nos dicen sobre la naturaleza del heroísmo, la resistencia y el costo humano de la guerra?
Para responder a estas preguntas, es importante volver a la Sina real, más allá del mito. Lo que sabemos con certeza es que era un adolescente que, en circunstancias extraordinariamente difíciles, eligió resistir en lugar de someterse, que mostró un coraje y una determinación excepcionales, y que, como muchos otros jóvenes en situaciones similares, pagó el precio máximo por sus acciones. Lo que la hace notable no es solo su valentía, sino el contexto en el que la ejerció. Sina no era una soldado entrenada, sino una colegiala cuya adolescencia fue brutalmente interrumpida por la guerra. No tenía la estructura de apoyo de un ejército regular, ni la experiencia que viene con la edad adulta. Todo lo que tenía eran sus convicciones, su inteligencia y un valor innato que pocos, a cualquier edad, pueden igualar. Marina Panasiuk, una historiadora del Museo de la Gran Guerra Patriótica en Minsk, ofrece esta perspectiva. Cuando estudiamos a jóvenes como Sina Portnova, debemos recordar que eran adolescentes en desarrollo cuyas personalidades estaban siendo formadas por experiencias traumáticas extremas. Su heroísmo es aún más notable cuando consideramos que tuvieron que tomar decisiones morales complejas en un entorno donde todas las normas sociales habían colapsado. Esta comprensión más matizada nos permite apreciar la verdadera dimensión del heroísmo de Sina. No era una figura de propaganda unidimensional, sino una joven real enfrentando circunstancias imposibles y respondiendo con un coraje extraordinario. Sus acciones también plantean preguntas complejas sobre la ética de la resistencia y el costo psicológico de la violencia, incluso cuando está justificada. Sina mató personas. Participó en actos de sabotaje que seguramente resultaron en muertes. Como muchos combatientes, tuvo que reconciliar estos actos con su propia humanidad. Aunque no tenemos registros directos de sus pensamientos íntimos sobre estas cuestiones, testimonios de otros jóvenes resistentes sugieren que este proceso no era simple. Muchos experimentaron pesadillas, culpa y diversas formas de trauma, incluso cuando estaban convencidos de la necesidad moral de sus acciones. Galina Ivanova, una partisana que conoció a Sina brevemente en 1943, recordaría décadas después: todos cambiamos durante la guerra. Tuvimos que endurecer nuestros corazones para hacer lo que era necesario. Pero los más jóvenes, como Sina, pagaron un precio especial. Tenían que volverse adultos de la noche a la mañana, y algunos aspectos de su juventud se perdieron para siempre. Esta complejidad no disminuye el heroísmo de Sina, lo hace más humano y, en muchos sentidos, más impresionante. Nos recuerda que el verdadero coraje no existe en abstracto, sino en personas reales que enfrentan dilemas reales y toman decisiones difíciles a pesar del miedo y la duda. Su historia también tiene lecciones relevantes para las generaciones actuales, aunque estas lecciones no son necesariamente las que se enfatizaban en la era soviética. Más allá del patriotismo y la lealtad al Estado, valores que la narrativa oficial soviética subrayaba, la historia de Sina nos habla de resistencia moral frente a la injusticia, de la capacidad de los jóvenes para actuar con agencia incluso en las circunstancias más limitantes, y del poder de la acción colectiva organizada. En un mundo donde los jóvenes a menudo se sienten impotentes frente a crisis globales como el cambio climático, la desigualdad económica o las amenazas a la democracia. Historias como la de Sina pueden servir como recordatorios poderosos de que incluso los actores aparentemente más débiles pueden ejercer un impacto significativo cuando actúan con convicción y en solidaridad con otros. Como señala la educadora y activista bielorrusa Natalia Petrova, cuando enseñamos a los estudiantes sobre Sina Portnova hoy, no les estamos diciendo que tomen armas o cometan actos violentos. Les estamos mostrando que incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay espacio para la agencia, la resistencia y la esperanza. El legado de Sina también nos invita a reflexionar sobre el particular impacto de la guerra en niños y adolescentes. Según UNICEF, hay actualmente más de 250 millones de niños viviendo en zonas de conflicto alrededor del mundo. Muchos enfrentan decisiones imposibles similares a las que enfrentó Sina: huir, someterse o resistir de alguna forma. Al recordar a jóvenes como Sina que fueron arrastrados a conflictos no de su elección, podemos desarrollar una comprensión más profunda de las experiencias de jóvenes en zonas de guerra hoy, ya sean en Siria, Yemen, Ucrania o decenas de otros lugares donde la infancia y la adolescencia están siendo truncadas por la violencia. La historiadora Olga Kucherenko, especializada en la experiencia infantil durante la Segunda Guerra Mundial, argumenta: historias como la de Sina Portnova no deberían ser simplemente conmemoradas como reliquias del pasado, sino entendidas como ventanas a experiencias que siguen siendo dolorosamente relevantes para millones de jóvenes hoy. En este sentido, recordar a Sina no es solo un acto de conmemoración histórica,
sino también de solidaridad con jóvenes de todo el mundo cuyas vidas siguen siendo moldeadas por conflictos que no crearon. La historia de Sina también nos invita a cuestionar estereotipos relacionados con el género y la edad. En un mundo que a menudo subestima a las mujeres jóvenes y les niega agencia, Sina representa un poderoso contraejemplo. Su historia desafía nociones simplistas sobre la vulnerabilidad femenina y demuestra que la valentía y la determinación no conocen límites de género o edad. Yelena Kamaeva, curadora del Museo de Historia de Mujeres en San Petersburgo, nota: cuando los visitantes jóvenes aprenden sobre Sina, a menudo veo un momento de reconocimiento en sus ojos. Especialmente las chicas adolescentes. De repente entienden que ser joven y ser mujer no son obstáculos para cambiar la historia. Con el paso del tiempo, algunos detalles de la vida de Sina se han vuelto difíciles de verificar. Como sucede con muchas figuras históricas que se convierten en símbolos, la línea entre hecho y leyenda a veces se difumina. Algunos relatos de sus hazañas pueden haber sido embellecidos o simplificados en el proceso de convertirse en narrativa oficial. Sin embargo, los hechos esenciales están bien documentados. Era una adolescente leningradense que quedó atrapada tras las líneas enemigas. Se unió a la resistencia y participó en numerosos actos de sabotaje. Fue capturada después de envenenar a oficiales nazis, escapó matando a un guardia, fue recapturada y finalmente ejecutada. Su coraje extraordinario fue reconocido con la máxima condecoración soviética. Estos hechos básicos, incluso despojados de posibles embellecimientos, son suficientes para asegurar su lugar en la historia como un ejemplo notable de coraje juvenil. En la cultura popular contemporánea, la historia de Sina ha inspirado numerosas obras artísticas, poemas, canciones, pinturas y más recientemente, novelas gráficas han intentado capturar diferentes aspectos de su corta pero impactante vida. En 2018, el director ruso Andrei Salhopa anunció planes para una película basada en su historia, aunque el proyecto sigue en desarrollo. Estas reinterpretaciones artísticas, si bien a veces toman libertades creativas con los detalles históricos, ayudan a mantener viva su memoria y a introducir su historia a nuevas generaciones. Como observa el crítico cultural Pavel Bardin, cada generación reinterpreta a sus héroes según sus propias necesidades y preocupaciones. Es natural que la Sina Portnova de 2023 no sea idéntica a la Sina Portnova de 1965. Lo importante es que su esencia, su coraje, su sacrificio, su determinación, sigue resonando. Quizás el aspecto más conmovedor del legado de Sina sea su juventud interrumpida. Murió sin haber experimentado muchas de las alegrías y desafíos normales de la vida adulta. Nunca terminó su educación, nunca tuvo una carrera, nunca formó una familia propia. Su potencial quedó truncado por la violencia de la guerra y la ocupación. Esta pérdida, multiplicada por millones a lo largo de la Segunda Guerra Mundial y en conflictos posteriores, representa uno de los costos más profundos e incalculables de la guerra, el futuro que podría haber sido. Cuando visitamos el modesto monumento a Sina Portnova en su natal San Petersburgo, o vemos su retrato en el Museo de la Gran Guerra Patriótica en Moscú, estamos contemplando no solo lo que hizo, sino también todo lo que no pudo hacer. Sus sueños no realizados, sus talentos no desarrollados, la vida que no pudo vivir. Y sin embargo, a través de su coraje y sacrificio, Sina logró lo que muchos no consiguen en vidas mucho más largas. Hizo una diferencia real en el mundo. Sus acciones salvaron vidas, inspiraron a otros y contribuyeron, aunque fuera en una pequeña medida, a la eventual derrota del nazismo. Como escribió Anna Akhmatova, la gran poeta rusa que sobrevivió al asedio de Leningrado: no hay, y no puede haber, monumentos a los adolescentes de la guerra. Solo su memoria, frágil como sus huesos jóvenes, que la tierra toma más rápido que a los viejos. Pero en esa fragilidad había fuerza para desafiar a imperios, para enfrentar tanques con piedras, para mirar a la muerte a los ojos y no parpadear. Sina Portnova, la colegiala que se convirtió en partisana, que enfrentó horrores inimaginables con un valor que desafiaba su edad, merece ser recordada no como un símbolo unidimensional o una figura de propaganda, sino como lo que realmente fue, una joven extraordinaria que, cuando la historia la puso a prueba, respondió con una valentía y una determinación que continúa inspirándonos y desafiándonos hoy. Su historia es un recordatorio de que el heroísmo puede surgir de los lugares más inesperados, que incluso los más jóvenes y aparentemente vulnerables pueden mostrar un coraje que desafía toda expectativa, y que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de resistencia. Por todo ello, Sina Portnova merece un lugar no solo en los libros de historia,
sino en nuestra conciencia colectiva como un ejemplo perdurable de hasta dónde puede llegar el espíritu humano cuando se enfrenta a la opresión con determinación inquebrantable. En un mundo que sigue plagado de conflictos e injusticias, su ejemplo nos recuerda que la edad nunca debe ser una excusa para la inacción, y que incluso las acciones más pequeñas, cuando se realizan con convicción y coraje, pueden tener consecuencias que resuenan mucho más allá de nuestras propias vidas. Como dijo Efrosín Yasenkova, la joven maestra que lideró a los Vengadores Jóvenes y una de las pocas que sobrevivió para contar su historia. Sina vive mientras la recordemos. No solo como una heroína en un pedestal, sino como la chica que fue, valiente pero también asustada a veces, determinada pero también vulnerable, extraordinaria pero también profundamente humana. Esa es la Sina real, y esa es la Sina que nunca debemos olvidar.